Hombres con uniforme de la Policía Metropolitana y armas largas le hicieron señas para que se detuvieran. Miguel Rivas, al ver la indumentaria oficial, obedeció sin dudar. Era lógico pensar que se trataba de un punto de revisión legítimo, pero era una trampa. Aquellos sujetos no eran policías reales, sino delincuentes que habían montado una alcabala falsa. Bienvenidos a Ni tan Inocentes, el espacio de crímenes reales donde nadie es tan inocente como parece. Hoy viajamos al convulso año 2006 en Venezuela para recordar un caso que estremeció a todo el país, el secuestro y asesinato de los hermanos Fadul. Pero antes de entrar en la historia, situémonos en el contexto. Corría el año 2006, la presidencia de Hugo Chávez enfrentaba no solo retos políticos, sino una ola de inseguridad sin precedentes. Para entonces Venezuela registraba miles de homicidios al año, 9.400 solo en 2005 según cifras oficiales. Secuestros express, extorsiones que mantenían a la población en vilo. El auge del crimen organizado era palpable y lo más alarmante, frecuentemente se denunciaba la implicación de policías y militares en delitos violentos. Este clima de violencia e impunidad preparó el escenario para una seguidilla de casos trágicos a inicios de 2006. Con esta atmósfera de miedo, indignación y desconfianza hacia las autoridades, ocurría el caso Fadul, que revelaría qué tan profunda es la crisis de inseguridad en el país en ese momento. Pasemos a la cronología de los hechos verificados de este caso. La historia comienza el 23 de febrero del 2006 en Caracas. Esa madrugada, como cualquier otra, John Brian Fadul, 17 años, y sus hermanos menores Kevin José, de 13, y Jason, de 12, se preparaban para ir al colegio en Nuestra Señora del Valle, en el sector Bellavista. Junto a ellos iba Miguel Rivas, de 30 años, el chofer de confianza de la familia, quien los llevaba cada día al colegio. Todavía no amanecía cuando los cuatro subieron al carro familiar y partieron desde su residencia en la urbanización Vista Alegre, al oeste de la capital. Lamentablemente, nunca llegarían al colegio. En el trayecto a pocas calles de la casa se toparon con lo que parecía un control policial de rutina. Hombres con uniforme de la Policía Metropolitana y armas largas le hicieron señas para que se detuvieran. Miguel Rivas, al ver la indumentaria oficial, obedeció sin dudar. Era lógico pensar que se trataba de un punto de revisión legítimo, pero era una trampa. Aquellos sujetos no eran policías reales, sino delincuentes que habían montado una alcabala falsa. En segundos, los hombres encapuchados rodearon el vehículo. A mano armada redujeron al chofer y a los muchachos y procedieron a secuestrarlos allí mismo a sangre fría. Eran aproximadamente las 6 de la mañana de ese jueves 23 de febrero. La noticia del secuestro múltiple no tardó en llegar a las autoridades ese mismo día, aunque inicialmente con poca información. La familia Fadul era muy reservada y en primer momento se mantuvo fuera del ojo público, intentando procesar la situación. Pero los periodistas de sucesos pronto olieron la magnitud del hecho, porque aquello no era común. Los secuestros solían tener como víctimas a empresarios adultos, no a 3 hermanos adolescentes inocentes. La prensa comenzó a movilizarse y ese mismo día salió en titulares: secuestraron a 3 hermanos en una alcabala en Vista Alegre. Entretanto, la familia Fadul estaba viviendo una pesadilla. Ese 23 de febrero no recibieron ninguna comunicación de los captores. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de los padres John y Gladys, quienes además tenían otro hijo mayor que no estaba entre los secuestrados. No sabían a quién acudir ni qué hacer. Recién al día siguiente, 24 de febrero, los secuestradores establecieron el primer contacto telefónico. En esa llamada, para probar que tenían control absoluto, indicaron a los padres el lugar donde habían abandonado el automóvil en el que iban los chicos. Efectivamente, el carro fue hallado en una zona comercial de Antímano, al oeste de Caracas, sin rastros de violencia en su interior, más allá de la ausencia de sus ocupantes. Tras confirmar este dato, los captores pasaron a lo más importante para ellos, que era el dinero. Exigieron un rescate millonario a cambio de la liberación de John, Kevin y Jason, y Miguel, el chofer. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Las cifras exactas difieren según la fuente, pues los secuestradores ordenaron a la familia no divulgarlo y oficialmente jamás se reveló.
pero una versión ampliamente difundida en los medios señala que pidieron 10 millardos de bolívares de aquel entonces, equivalentes a unos 4 o 4,5 millones de dólares de 2006. En todo caso, era una suma exorbitante y en dólares estadounidenses, señal de que los delincuentes asumían que por ser el padre de origen extranjero tendría acceso a esta moneda. De hecho, familiares contaron a la prensa que la familia no estaba en posición de pagar esa cantidad. Esto es importante. Los secuestradores aparentemente sobreestimaron la riqueza de los Fadul. John padre era un comerciante de zapatos ciertamente acomodado, pero no millonario en el orden de varios millones de dólares líquidos. Al recibir esa llamada, la desmesurada exigencia, los padres decidieron ese mismo día denunciar el secuestro ante las autoridades. A pesar del temor, los captores siempre advierten no involucrar a la policía. Consideraron que no había alternativa viable para salvar a sus hijos. La unidad antisecuestros del CICPC tomó el caso. Comenzó así una angustiosa espera. Pasaron los días de finales de febrero y todo marzo de 2006 sin que los secuestradores liberaran a los hermanos o dieran señales claras. En total fueron 38 días de cautiverio en los que la familia vivió con el alma en vilo. Durante ese periodo, los secuestradores mantuvieron algunos contactos intermitentes con los Fadul para negociar. Hubo negociaciones. Se cree que los padres hicieron esfuerzos para reunir el dinero. De hecho, según una versión, habrían logrado juntar una parte importante y se habría pagado el rescate cerca de la fecha límite acordada. Sin embargo, este punto es controvertido. La versión oficial posterior sostuvo que la familia no llegó a pagar porque los secuestradores rompieron la comunicación argumentando de que no les querían pagar. La verdad exacta nunca se confirmó en el juicio, dado que los mismos criminales dieron versiones distintas entre sí. Por tanto, es un dato que no es concluyente. ¿Hubo o no hubo pago? Queda la duda. Lo cierto es que, pago o no, los captores dejaron de comunicarse repentinamente a finales de marzo. Mientras tanto, la sociedad venezolana seguía el caso con creciente preocupación. No era para menos. 3 niños inocentes secuestrados generaban una empatía enorme. Los medios titularon constantemente sobre el tema, presionando para que no se enfriara la búsqueda. Recordemos que para la fecha aún estaba fresco el trauma del caso Sindoni en Maracay, estado Aragua, y la gente empezaba a decir, basta ya tanta impunidad. El recién nombrado cardenal Jorge Urosa Sabino hizo un llamado público a los secuestradores para que liberasen a los hermanos Fadul sanos y salvos, en nombre de Dios. También la madre, Gladys Fadul, en un acto desesperado, escribió una carta dirigida a los captores rogándoles piedad. Les habló como madre, pidiéndoles que liberaran a sus muchachitos, porque no les hemos hecho ningún daño. Por favor, no nos hagan daño a nosotros, según trascendió la carta. Lamentablemente, ninguna súplica ablandó el corazón de aquellos delincuentes. Y llegamos así a abril de 2006. Tras más de 5 semanas sin noticias concretas de los secuestradores, el peor desenlace se cernía sobre la familia. El 4 de abril de 2006, martes en la tarde, una llamada anónima alertó a las autoridades sobre unos cuerpos abandonados en una zona despoblada llamada El Lechozal, cerca de San Francisco de Yara, en el estado Miranda. Aquello está a unos 80 kilómetros de Caracas. Agentes de la Policía Regional de Miranda se fueron al sitio. Era un paraje rural, boscoso y solitario, y entonces la trágica confirmación: allí yacían uno al lado del otro los cadáveres de 4 personas. Las descripciones preliminares coincidían con la de 3 menores varones y un adulto. Por la ropa que llevaban, uniformes escolares en 3 de ellos, las sospechas apuntaron de inmediato a los hermanos Fadul y su chofer. Los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición. Habían pasado, se calculaba en ese momento, alrededor de 8 o 10 días desde la muerte. Debido a eso, en el sitio no se pudo hacer una identificación visual definitiva. Los 4 cadáveres fueron levantados por el CICPC y llevados a la morgue de Bellomonte en Caracas para la autopsia e identificación forense. Esa misma noche, sin embargo, un tío de los chicos, José Fadul, acudió a la morgue y por rasgos y vestimentas reconoció a los sobrinos y al señor Rivas, confirmando oficialmente lo que todos temían. Venezuela entera recibió la noticia con estupor y rabia. John, Kevin y Jason Fadul y Miguel Rivas
habían sido asesinados vilmente. Antes de continuar con la investigación y los culpables, hagamos una semblanza de las víctimas para entender quiénes eran y contextualizar la magnitud de la pérdida. Los hermanos Fadul eran muchachos venezolanos de ascendencia libanesa con doble nacionalidad canadiense por parte de su padre. En 2006, John Bryan tenía 17 años y cursaba bachillerato. Kevin José tenía 13 y Jason, el menor, 12, ambos en educación básica. Asistían al colegio Nuestra Señora del Valle, una institución católica privada, y vestían su uniforme beige el día que desaparecieron. Según testimonios de familiares y maestros, eran niños maravillosos, inteligentes y buenos en los deportes, y muy queridos en su comunidad. Tenía otra particularidad. Kevin, el de 13 años, era un niño con necesidades especiales. Padecía de una leve parálisis cerebral que afectaba su movilidad en una pierna y un brazo. Aún con esa discapacidad física parcial, Kevin llevaba una vida lo más normal posible con el apoyo de sus hermanos, que lo cuidaban mucho. Este detalle hizo que el caso conmoviera más, si cabe, a la opinión pública. Entre las víctimas había un menor con condición especial, lo que evidenció aún más la crueldad de los asesinos. Su padre, John Hanna Fadul, era hijo de inmigrantes libaneses. La familia Fadul había llegado a Venezuela décadas atrás buscando oportunidades. Primero vivieron en Canadá y luego se establecieron en Caracas, donde montaron un negocio de calzado. Para 2006, John padre llevaba más de 20 años en Venezuela, hablaba perfectamente español y era apreciado en la comunidad libanesa local. Tenía una fábrica de zapatos y una cadena de zapaterías llamada Calzado Fadul que operaba en Caracas. No era de la élite multimillonaria, pero sí un empresario de clase media alta. La madre, Gladys Diab de Fadul, venezolana, se dedicaba al hogar. Y tras la tragedia supimos de su temple y su fe al escribir aquella carta desgarradora a los secuestradores. Los Fadul residían en Vista Alegre, una urbanización tradicional de Caracas. Era una familia unida y muy reservada. De hecho, al inicio, ni los periodistas lograban contacto con ellos, pues estaban resguardados y temerosos. Quizás por esta misma discreción, los delincuentes pensaron que preferían pagar rápido y en silencio. Otra víctima fatal del caso fue Miguel Rivas, el chofer. Tenía 30 años, casado con hijos pequeños. Era prácticamente parte de la familia. Tras años trabajando con los Fadul, cada mañana recogía a los chicos para llevarlos al colegio. Confiaban plenamente en él. Su destino quedó sellado junto al de los muchachos aquel día. Muchas veces en secuestros los delincuentes eliminan primero al chofer por miedo a que reconozca a alguien o por daño colateral. En este caso, Miguel estuvo cautivo junto con los niños hasta el final, protegiéndolos hasta donde pudo, según se supo después. La comunidad de Vista Alegre y del colegio se volcó en apoyo. Profesores describieron que tras conocerse la noticia de la muerte de los hermanos, toda la escuela quedó en estado de shock. Sus compañeros, algunos con lacitos negros en las muñecas, lloraban, desconsolados en la misa. Es que este caso tocó fibras muy sensibles. Eran 3 menores inocentes, miembros queridos de su colegio y su iglesia, arrebatados de forma brutal. Entender la victimología de este delito implica preguntarse por qué ellos. En ese momento, lamentablemente, secuestros extorsivos había muchos, pero rara vez con víctimas infantiles. Generalmente los plagios eran contra empresarios, adinerados, ganaderos, comerciantes o sus familiares adultos. En el caso Fadul, se rompió este esquema. Secuestrar a 3 niños a la vez evidenciaba una escalada de crueldad. Posiblemente los captores exigieron a los hermanos, por creerlos un objetivo jugoso, hijos de un empresario extranjero, con supuesta capacidad de pagar en dólares. Es relevante que a Sindoni, el italiano asesinado, días antes de que los hermanos aparecieran, también lo secuestraron usando falsos policías y pidiendo millones. Parecía una misma banda o bandas similares operando con complicidad interna. De hecho, luego se confirmaría que el gordo Lennon, uno de los implicados en el caso Fadul, también participó en el caso Sindoni. Esto muestra que ciertas mafias estaban detrás de varios secuestros de alto perfil a la vez. El entorno de las víctimas, colegio religioso, vecindario tranquilo, contrastaba con la violencia del secuestro. Los Fadul representaban la antítesis del criminal, inocencia, esfuerzo y comunidad, y lamentablemente su entorno confiado,
detenerse ante unos supuestos policías en una alcabala fue aprovechado por los delincuentes. Esa confianza ciudadana se fracturó a partir de entonces. Tras este caso, muchos venezolanos comenzaron a temer incluso a los puestos de control policial, pensando, ¿y si no son policías de verdad? En suma, este crimen destruyó no solo una familia, sino una sensación de seguridad básica en la sociedad. Pasemos ahora al otro lado de la moneda, los sospechosos, sus perfiles y la forma en que llevaron a cabo el delito. Como hemos mencionado, desde el inicio hubo indicios de participación policial. ¿Quiénes integraban la banda? La investigación reveló un grupo heterogéneo: delincuentes comunes, policías en servicio y ex policías e incluso un funcionario aduanero. Todos confabulados por la ambición del dinero fácil. Entre los autores materiales, es decir, quienes estuvieron físicamente con las víctimas, se identificaron principalmente 3 hombres jóvenes: Jeiber Nené García Peroso, 18 años para 2006, Anexis Juliano Febres Hernández, 20 años, José Antonio El Cheito Febres Hernández, 24 años, hermano mayor de Anexis. Jeiber y los hermanos Febres provenían de zonas marginales de Caracas y los valles del Tuy, según testigos. El nené, Jeiber, era quien blandió la escopeta la mañana del secuestro y posteriormente fue el que disparó a los rehenes el día del asesinato. Anexis Febre, por su parte, también habría participado directamente en la custodia y traslado de los secuestrados. Vale señalar que Anexis tenía solo 20 años, prácticamente un muchacho, pero ya involucrado en crímenes atroces. Su hermano mayor, José El Cheito Febres, fue sindicado como otro de los que jaló el gatillo en la ejecución final. Y de hecho, estuvo prófugo más de un año hasta que cayó preso en 2007. Estos 3, Jeiber, Anexis y Cheito, serían los asesinos directos de los Fadul y Miguel Rivas. Ahora, ellos no actuaron solos, formaban parte de una banda criminal organizada dedicada al secuestro extorsivo. La mayor indignación vino al saberse que al menos 4 miembros de esa banda eran policías o ex policías. ¿Quiénes? Por un lado, los falsos policías de la alcabala resultaron ser policías de verdad. Se identificó a funcionarios y exfuncionarios de la Policía Metropolitana de Caracas involucrados en montar un retén falso y facilitar el secuestro. Entre los condenados posteriormente estuvieron, por ejemplo, un ex oficial llamado Franklin Aular y otro llamado Irwin Vélez, ambos de la PM, implicados en la logística del plagio, suministraron uniformes, armas o información. También una mujer policía, Lubis Márquez, fue cómplice. Esta corrupción interna hizo que el caso fuese aún más escandaloso. Aquellos encargados de proteger a la ciudadanía estaban secuestrando niños. Además de policías, estuvo implicado un funcionario del CENIAT, Luis Eduardo Contreras, que básicamente vendió información financiera de la familia a los captores para que supieran cuánto pedir. Contreras utilizó su posición para acceder a datos de importaciones o cuentas del padre y además extorsionaba al señor Fadul diciéndole que pagara o algo peor les pasaría. Es decir, jugó un doble rol nefasto. Y no olvidemos las 2 mujeres civiles involucradas. Mayviali La Chiqui Charte, de 25 años, quien fue cómplice activa, encargada de cuidar y alimentar a los secuestrados durante su cautiverio. Ella los vigilaba en la casa donde los tuvieron retenidos. Se supo que los movieron entre varias casas en zonas rurales de Yare. Iba, les llevaba comida y por eso luego pudo describir el estado de los chicos en aquellos días. María Igmar Peña, no muy mencionada en prensa, a veces referida solo como otra mujer, pareja de uno de los delincuentes que colaboró en la logística, también fue acusada. En total, la banda de secuestradores sumaba a unas 15 personas identificadas. Todos tenían roles, unos de planificación, otros de vigilancia, unos custodios, unos negociadores telefónicos y finalmente los ejecutores. La victimología criminal aquí muestra que los Fadul fueron elegidos por motivo económico. La banda buscaba un botín grande. Eran lo que se llamaba secuestro por error de cálculo, pues creyeron que por ser extranjeros el padre pagaría millones fácilmente. El factor niños quizás lo consideraron ventajoso para presionar más emocionalmente a la familia. Y al mismo tiempo revelaba la deshumanización total de los captores. No tuvieron reparo en torturar psicológicamente a una familia durante más de un mes y luego asesinar a sangre fría a 3 chicos inocentes y a su chofer a pesar de que no ofrecieron resistencia. Es un nivel de crueldad que pocos podían imaginar.
Por último, vale mencionar que tras el secuestro se supo que la banda mantuvo a las víctimas cautivas en al menos 2 lugares distintos. Primero en alguna casa de los Valles del Tuy, posiblemente en la localidad de Mopia, según trascendió, y luego, ante el temor de allanamientos, las mudaron de sitio. El día del desenlace, presumiblemente, los llevaron al descampado en Yare con la excusa de un posible intercambio o liberación, pero allí los acribillaron. Según una hipótesis manejada por el Ministerio Público, dentro de la banda hubo un desacuerdo o pelea por el reparto del dinero del rescate y eso precipitó a que los decidieran matar, aunque presuntamente se hubiese pagado parte del rescate. Esta teoría intenta explicar por qué los mataron, incluso si quizá recibieron dinero. Habrían sido rencillas internas de la banda que derivaron en esa decisión fatal. Sea como fuere, la presencia de mentes criminales frías, ex policías incluidos, permitió ejecutar el crimen casi sin dejar rastro, al menos por un tiempo. Tras el hallazgo de los cuerpos el 4 de abril, la investigación policial cambió de rumbo. Pasó de ser una búsqueda para un rescate a una búsqueda de asesinos. La presión era enorme para resolver el caso. El propio ministro del Interior, Jesse Chacón, había prometido celeridad y resultados. Y en efecto, en la semana siguiente ocurrió un desarrollo sorprendente. Varios implicados comenzaron a caer detenidos en rápida sucesión. El primer golpe policial fue el 7 de abril de 2006. Chacón anunció ese día que 3 personas habían sido capturadas, puestas a la orden de la Fiscalía por su participación en el caso. Aunque no dio nombres en ese momento, extraoficialmente se supo que entre ellos estaban Franklin Aular, policía, y Edgar Velázquez, un civil, y un menor de 16 años, hijo de otro implicado, a quienes se les sorprendió tratando de deshacerse de objetos de los niños, útiles escolares y pertenencias en un basurero. Ese hallazgo material los vinculó directamente con el secuestro, pues tenía los morrales y cuadernos de los Fadul, probablemente intentando quemarlos o enterrarlos cuando fueron detenidos. Fue una prueba contundente. Además, estos primeros detenidos hablaron. Particularmente, el menor de edad y una de las mujeres comenzaron a colaborar con la policía a cambio de consideraciones. Aquí entra Maiviali, la Chiqui Charte en escena. Detenida en esos días, confesó su rol y señaló con nombre y apodos a varios integrantes de la banda. Gracias a su testimonio, se supo quiénes habían estado con los chicos en cautiverio y quién disparó. La Chiqui identificó a Jaber Nene García como quien ejecutó los disparos mortales con escopeta. También mencionó que el gordo Lennon era uno de los jefes que dieron la orden desde Caracas de resolver el secuestro eliminando a las víctimas, alegando que la familia no iba a pagar. Esta información fue oro puro para los investigadores. Con estos datos, la policía buscó a Jaber y a los hermanos Febres, y entonces ocurrió algo cinematográfico. En lugar de esperar ser capturados, Jaber García y Anexis Febre decidieron entregarse voluntariamente. La noche del domingo 9 de abril de 2006, ambos se presentaron en la Torre de la Prensa en Caracas, sede de los diarios Últimas Noticias y El Mundo, contactando a periodistas para que sirvieran de mediadores en su entrega. Iban con un abogado, José Morón. ¿Por qué allí? Ellos temían por sus vidas si caían en manos de ciertos policías sin testigos. Su abogado dijo, quieren entregarse, pero que se respete su integridad. Y así fue. Ante reporteros y un fiscal del Ministerio Público que acudió, Jaber, de 18, y Anexis, de 20, fueron formalmente detenidos esa misma noche. Una vez bajo custodia, según trascendió, admitieron su participación, pero señalaron a sus superiores. Y confirmaron un detalle espantoso. Usaron una escopeta calibre 12 para rematar a los hermanos Fadul disparándoles a la cabeza a quemarropa. Las autopsias efectivamente encontraron perdigones de escopeta en los cráneos. Tras esta dramática entrega, ya eran 5 los detenidos principales. En los días siguientes siguió la cacería. El 11 de abril detuvieron a Luvis Márquez, mujer policía implicada, y a Richard El Bemba, otro miembro de la banda. El 19 de abril, como mencionamos, se emitió orden de arresto y captura contra Luis Contreras, el funcionario del CENIAT, que hacía de informante y extorsionador. Contreras fue detenido poco después sin incidentes. Para finales de abril de 2006, la Fiscalía General reportaba 14 detenidos en total relacionados con el caso, todos ya formalmente imputados por secuestro y homicidio calificado. Era un avance contundente en tan corto tiempo, señal de la prioridad que se le dio.
Sin embargo, quedaban cabos sueltos, faltaban algunos miembros de la banda por atrapar, particularmente José el Cheito Febres, hermano mayor de Anexis, y el misterioso Gordo Lennon, que para entonces no se sabía bien quién era. Cheito Febres logró escapar tras el crimen, huyó a otra región del país y evadió la justicia por más de un año. Finalmente, en mayo de 2007, agentes de Polimiranda dieron con él. Infiltraron a una funcionaria en su círculo cercano y lograron arrestarlo en una emboscada en Santa Lucía, en el estado Miranda. Cheito estaba armado e intentó resistirse, pero fue capturado. Era el último autor material que faltaba detener en ese momento. Luego de eso, la cifra llegó a 11 detenidos de 15 implicados totales. Los que aún faltaban eran Alex el colombiano y el Gordo Lennon, quienes se presumía posiblemente habrían huido al extranjero, quizá a Colombia, o se mantenían escondidos con identidades falsas. Aquí hubo un lapso de varios años donde el caso avanzó en tribunales, pero sin novedades en capturas. No fue sino hasta 2015, 9 años después del crimen, que cayó el último gran implicado pendiente, Lennon Orlando Gandica, alias el Gordo Lennon. Este sujeto, exfuncionario policial, también había logrado eludir a la justicia, cambiando de estado constantemente. Finalmente, en julio de 2015, la policía de Aragua lo detuvo en Guanayén, en Aragua. El Gordo Lennon no solo estaba implicado en el asesinato de los hermanos Fadul, resultó ser un criminal de alto perfil buscado también por el secuestro y asesinato de Filippo Sindoni. Su captura fue muy sonada, pero su historia tuvo un final violento. Apenas semanas después, el 7 de agosto de 2015, Lennon Gandica fue asesinado por sus compañeros de celda en la cárcel de Alayón. Lo estrangularon durante la noche. Se dijo que fue una venganza o para silenciarlo. Con su muerte, prácticamente todos los responsables identificados del caso Fadul o estaban muertos o presos. La investigación, en resumen, logró desmantelar casi en su totalidad a la banda. Contradicciones hubo pocas en cuanto a la autoría. La abundancia de confesiones cruzadas pintó un cuadro claro. Donde sí quedaron zonas grises fue, como dijimos antes, en el tema del rescate. Oficialmente nunca se supo si el padre pagó algo o no. Un fiscal llegó a decir que ordenaron matarlos bajo el argumento de que la familia se negaba a pagar, lo que sugiere que no pagaron. Pero ¿era cierto o simplemente la excusa de los criminales? Los propios secuestradores quizá se mintieron entre ellos. Se sospechó que uno de ellos pudo quedarse con parte del dinero y convencer a los demás de matar a los chicos diciéndoles que no había pago, generando el tal desacuerdo interno. Desafortunadamente, sus detalles se perdieron con las muertes de algunos implicados y el silencio de otros. Para la justicia, de cualquier modo, el móvil quedó claro: lucro, y la acción clara: homicidio premeditado. Hago un alto en el episodio en este momento para invitarte a apoyarnos uniéndote a nuestro Patreon. Allí obtendrás acceso a material extendido. Por ejemplo, en este caso, tenemos un segmento adicional profundizando detalles que está disponible para nuestros suscriptores. Y no olvides suscribirte también aquí a nuestro canal de YouTube y activar la campanita, así te llegarán notificaciones de nuestros próximos episodios. Seguimos con el caso. El caso Fadul contó con un cúmulo importante de pruebas que fueron fundamentales para lograr las condenas posteriores. Repasemos las más relevantes y que demostraron, y también aquello que no se logró probar. Evidencia forense en la escena del crimen. En el lugar del hallazgo de los cuerpos en Yare, los investigadores recolectaron cartuchos percutidos de escopeta calibre 12 cerca de las víctimas. Los análisis de balística confirmaron que estos cartuchos correspondían a escopetas recortadas. Armas típicamente usadas por cuerpos policiales, escopetas de Pellet. Esto apoyó desde temprano la hipótesis de participación policial. Además, la posición de los cuerpos alineados y los impactos, todos con tiro en la cabeza y la nuca, indicaron una ejecución tipo fusilamiento. No fue un intercambio de disparos ni un intento de escape, fue asesinato a quemarropa con las víctimas de rodillas o indefensas. Esta crudeza quedó registrada en los informes. Autopsias y peritajes médicos. Los médicos forenses del 6CPC en Bellomonte realizaron las autopsias el 5 de abril. Confirmaron que los hermanos y Rivas tenían disparos mortales. Todos presentaban al menos un tiro de gracia en la cabeza, en la nuca, con salida por la frente en algunos casos. También detectaron algo inesperado.
restos de sustancias sedantes o tóxicas en los estómagos y sangre de las víctimas. Esto sugería que fueron drogados antes de matarlos, quizá someterlos sin resistencia. Este hallazgo añadió un elemento de premeditación y alevosía al crimen. Los cargos de homicidio fueron calificados por motivos fútiles e innobles. En parte por eso, por la evidencia de estas sustancias. Las autopsias pudieron estimar la data de muerte. Se calculó que habían sido asesinados unos 2 o 3 días antes de ser encontrados, es decir, posiblemente el 1 o el 2 de abril de 2006. Esto significa que lamentablemente, a pesar de 38 días de cautiverio, los últimos días ya los habían ultimado y dejado allí. El vehículo y evidencias asociadas, como se dijo, el carro Toyota de la familia fue encontrado gracias a los captores, mostrando que realmente tenían el control de esa situación. Dentro del carro no se halló sangre ni signos de lucha, lo que corroboró que el secuestro ocurrió de forma pacífica, en la alcabala falsa. Pero lo que sí se obtuvo fueron huellas dactilares y posiblemente cabellos o fibras. No hubo confirmación pública de a quién pertenecían esas huellas, pero es probable que varias coincidencias con los propios niños o el chofer. Y quizás alguna de un secuestrador si tocó algo sin guantes. Este punto no fue crucial porque había evidencias más directas posteriormente. Objetos personales recuperados. Un golpe importante a la banda fue cuando atraparon a los 3 miembros que ya les comenté intentando destruir evidencia. Estos sujetos, entre ellos un menor de 16, fueron sorprendidos quemando o botando las pertenencias de los niños, uniformes, cuadernos, loncheras, en un basural en el Junquito. Al ser detenidos con estos objetos, quedaron infraganti, conectados con el caso. Esas pertenencias fueron presentadas luego en el juicio, identificadas plenamente por la madre como pertenencias de sus hijos. Demostraron la cadena de custodia criminal, es decir, que esos individuos estuvieron en posesión de los niños o de sus cosas en algún momento. También se incautaron teléfonos celulares usados por los secuestradores para llamar a la familia. Mediante experticias telefónicas se logró vincular esos números con ciertos implicados. Seguramente se trianguló la ubicación de antenas, mostrando llamadas desde los valles del Tuy al celular del padre, por ejemplo. La policía además encontró en casa de uno de los detenidos un papel con números telefónicos de la familia y cálculos en dólares, indicio de la planificación del cobro del rescate. Varios de los involucrados también decidieron confesar parcial o totalmente, lo que en un juicio es prueba testimonial. Destacan 2, la Chiqui Charte y el adolescente de 16 años cuya identidad se resguarda. Charte, como contamos, detalló todo el proceso. Confirmó que mantuvieron a los hermanos Fadul cautivos con vida por más de un mes, que ella les llevaba comida, que Kevin necesitaba medicinas por su condición y que se quejaba del calor y hacinamiento. Su testimonio fue desgarrador porque confirmó que hasta el último día los chicos tenían esperanza. Contó que les decían pronto volverán a casa para tenerlos calmados cuando planeaban matarlos. El menor de 16, por su parte, era sobrino de uno de los de la banda y sirvió como mandadero. Él confesó haber estado presente durante parte del cautiverio y que un día recibieron la orden desde Caracas de limpiar todo porque no se concretaba el pago, implicando un jefe externo en la orden de asesinato, que se cree que fue el gordo Lennon. Estos testimonios incriminaron a los cabecillas que no estaban físicamente en Yare, pero orquestaron a distancia. Hubo una figura clave, Luis Contreras, el funcionario extorsionista. Al ser capturado, parece que colaboró con la fiscalía, posiblemente buscando un trato. Contreras aportó datos sobre la negociación del rescate y confirmó que los secuestradores manejaban información financiera de la familia y que él mismo se las había proveído. Esto sirvió para consolidar la acusación de asociación para delinquir y demostrar premeditación, que no fue un secuestro al azar. Sabían a quién secuestraban. Lo que las pruebas no pudieron demostrar fue que nunca se recuperó el dinero del rescate, lo cual es lógico si no se pagó, o si se pagó y lo repartieron antes de ser apresados. Tampoco se llegó a capturar al colombiano y a Mapanare, los únicos 2 apodos sin rostro plenamente identificado, por tanto no se les juzgó. Se cree que huyeron a Colombia. A pesar de eso, el caso armado con las pruebas disponibles fue suficientemente robusto para condenar a 13 personas. No quedó duda razonable de la responsabilidad de cada uno en mayor o menor grado.
Con la mayoría de los culpables detenidos, el caso avanzó al terreno judicial. En Venezuela, los casos de secuestro y homicidio de esta gravedad son llevados por tribunales penales ordinarios, con jueces profesionales no jurados. Tras la fase de investigación y acusación fiscal, se abrió un juicio oral en Caracas a finales de 2008. El juicio culminó en abril de 2009, poco más de 3 años después del crimen. El país siguió atentamente las noticias de las audiencias. Declararon numerosos testigos. Los padres Fadul tuvieron que revivir su dolor ante el tribunal. Los funcionarios que hallaron los cuerpos, los peritos forenses explicaron los informes balísticos y de autopsia, y algunos de los propios acusados hablaron también. Varios de los imputados admitieron su culpabilidad parcialmente para optar a reducciones o acuerdos, pero dado lo atroz del caso, la Fiscalía fue inflexible en perseguir la pena máxima para todos. Finalmente, el 21 de abril de 2009, el tribunal emitió su veredicto. El resultado: 13 personas condenadas a 30 años de prisión cada una. 30 años es la pena máxima que contempla la ley venezolana, y el juez la impuso sin titubeos. Dada la gravedad, al ser varios crímenes juntos, en teoría sumaban más, pero la ley pone 30 años como tope. Entre los 13 sentenciados estaban 4 exagentes de la Policía Metropolitana, lo cual se destacó en la sentencia por traición implícita a su deber. El tribunal, en su comunicado, calificó el hecho como un asesinato cruel y despiadado, cometido de manera abominable. Durante la lectura de la sentencia en la sala estuvo presente el padre, John Fadul. Imposible imaginar su dolor contenido al escuchar los pormenores. Al final, John tomó la palabra y con entereza agradeció al tribunal por la justicia. Pero agregó una petición: no se detengan en la investigación, por favor, prosigan la búsqueda de los otros 2 que faltan. Se refería a los 2 individuos que no estaban en el banquillo, alias el colombiano y alias Mapanares, nombrados en el expediente, pero ausentes por fuga. El juez le respondió que las órdenes de captura seguían vigentes hasta dar con ellos, y así quedó asentado. Cabe mencionar que entre los 15 implicados originales, uno, Lennon Gandica, el gordo Lennon, no pudo ser juzgado en 2009 porque seguía prófugo. Sería capturado en 2015, como vimos anteriormente, y otro, Antonio el colombiano, tampoco fue habido. Por lo tanto, 13 de 15 terminaron juzgados. Años después, cuando el gordo Lennon cayó preso, ya no hubo juicio para él porque los mismos presos lo ajusticiaron antes. Respecto al último sujeto, Mapanare, el colombiano, hasta hoy permanece sin ser capturado. Es posible que muriera en enfrentamientos o esté fuera del país con identidad cambiada. Pero volviendo al 2009, la condena de 30 años fue bien recibida por la opinión pública, aunque para muchos 30 años son pocos, ante un crimen tan horroroso. Legalmente, sin embargo, fue lo máximo posible. Los condenados fueron distribuidos en distintas cárceles para evitar que se pudieran organizar de nuevo. No se conocieron apelaciones exitosas de estos sujetos. Dada la evidencia robusta, cualquier apelación o recurso fue negado y la sentencia quedó firme. Venezuela carece de figura de cadena perpetua, así que 30 años significaba en teoría que saldrían libres hacia 2036, considerando tiempo ya cumplido en la prisión preventiva desde 2006. Quizá algunos quedarían libres unos años antes por trabajo o estudios en prisión si son elegibles. Un detalle adicional: este caso incentivó a que el Parlamento venezolano endureciera las penas por secuestro. De hecho, en 2006 se discutió una reforma legal y se aprobó en 2009 una ley contra el secuestro y la extorsión, estableciendo penas muy altas hasta 30 años para estos delitos. En parte fue una respuesta a crímenes como el de los hermanos Fadul, para enviar un mensaje de cero tolerancia. Queda para el análisis si esto redujo los secuestros. Lamentablemente, en años siguientes continuaron, aunque casos con niños tan jóvenes no se repitieron con tanta notoriedad. Han pasado 19 años desde aquel fatídico 2006. ¿Cuál es la situación de este caso en la actualidad que estamos en 2025? Comencemos por el estatus de los victimarios y luego las víctimas. Los condenados, de las 13 personas sentenciadas en 2009, todas continúan privadas de libertad cumpliendo sus condenas. Muchos rondan hoy los 40 y tantos o 50 años de edad. A pesar de la crisis carcelaria venezolana, ninguno ha obtenido beneficios de libertad condicional conocidos. Como mencionamos, quedaba un miembro identificado sin apresar, alias el colombiano, nombre real no público. A 2025 no hay registros de que haya sido capturado. Podría haber muerto en enfrentamientos posteriores. Muchos miembros de bandas caen en intercambios con la policía, pero oficialmente sigue figurando como prófugo.
es un cabo suelto menor en el caso, pues su rol específico no fue claro, posiblemente actuó de enlace con una red colombiana para sacar a los chicos del país, cosa que al final no ocurrió. El Ministerio Público dio el caso por esclarecido y cerrado tras las condenas. En archivos queda como uno de los expedientes exitosos en términos judiciales. Muchos otros secuestros quedan impunes, este tuvo sentencia. No hay apelaciones en curso ni revisiones judiciales, pendientes que sepamos. Pasemos entonces ahora a la familia Fadul. Después de la tragedia, los padres y su hijo mayor quedaron devastados. En palabras de una tía, la familia quedó completamente destrozada. No podíamos ni respirar del dolor. Los Fadul tomaron la decisión de abandonar Venezuela poco tiempo después del juicio y vendieron todas sus propiedades, incluyendo tiendas de zapatos y su casa en Vista Alegre, y se marcharon del país. Aunque nunca lo declararon públicamente, es de suponer que se mudaron a Canadá, donde vivían varios familiares. Recordemos que John padre era ciudadano canadiense y allá pasaban temporadas. Buscaban empezar de cero, lejos del lugar que les traía tanto sufrimiento. Hoy, en 2025, los padres deben rondar 60, 70 años. Han evitado entrevistas. Tras 2009 prácticamente no han hablado más del tema en público, solo una vez. En 2016 se les vio en una misa en Caracas recordando a los hijos, pero luego regresaron al anonimato. Es comprensible, el dolor que cargan es inmenso y permanente. El caso de los hermanos Fadul quedó marcado en la memoria del venezolano común. Fue antes y después en materia de percepción de seguridad. Generó protestas masivas en 2006 contra la delincuencia y la impunidad, las cuales continuaron esporádicamente ese año. Por ejemplo, los estudiantes universitarios comenzaron un movimiento de exigencia de seguridad que luego se unió a otras causas sociales. También reveló abiertamente la corrupción en cuerpos policiales. Tras descubrirse que varios de los secuestradores eran policías activos, el gobierno de Chávez enfrentó fuertes críticas. De hecho, en esos meses se hablaba de una reforma policial integral. La Policía Metropolitana, donde trabajaban los implicados, fue intervenida. Años después, en 2011, la Policía Metropolitana fue disuelta y reemplazada por la Policía Nacional Bolivariana. Algunos ven en ello una consecuencia indirecta de casos como el caso de los hermanos Fadul, aunque hubo muchos factores. En medios de comunicación, cada aniversario se recuerda este caso. En 2016, cuando pasaron 10 años, y en 2021, cuando pasaron 15 años, se publicaron reportajes haciendo seguimiento con titulares como "El crimen que estremeció a Venezuela". En 2023 se cumplieron 17 años y periodistas de sucesos veteranos rememoraron lo ocurrido, reflexionando cómo les afectó cubrir un caso tan doloroso. Venezuela lamentablemente ha vivido otros crímenes atroces después, pero el nombre Fadul quedó como sinónimo de la inocencia arrebatada y de la exigencia de justicia. Hoy en día, hablar del caso a muchos venezolanos aún le humedece los ojos. No es para menos, se trató del secuestro y asesinato de 3 niños en una época convulsa. Fue como un espejo que nos mostró lo peor, delincuentes capaces de cualquier barbarie y autoridades infiltradas de corrupción, pero también mostró algo de luz. La sociedad civil reaccionó unida, alzando la voz en protestas, y al final la justicia logró encarcelar a casi todos los culpables. En un país donde la impunidad suele reinar, ese es un logro importante, aunque insuficiente para aliviar el dolor. Hemos llegado al final de este sobrecogedor relato. El caso de los hermanos Fadul nos recordó en 2006 la fragilidad de la seguridad ciudadana y evidenció cómo la corrupción puede permear hasta quienes visten uniforme. 3 adolescentes, John, Kevin y Jason, que aquella mañana solo iban al colegio y su chofer, vieron truncada su joven vida por la ambición desmedida de un grupo criminal. 13 responsables enfrentaron la justicia y cumplen condena por este crimen abominable. Pero nada podrá reparar la ausencia de estos hijos, hermanos y amigos. Venezuela quedó marcada por aquellos 38 días de incertidumbre y por el triste hallazgo el 4 de abril de 2006. Fue un capítulo negro que, sin embargo, unió a toda una nación en un clamor: no más secuestros. En Ni tan Inocentes nos esforzamos por narrar estos hechos con rigor y respeto, sin sensacionalismo, porque detrás de cada estadística hay vidas humanas truncadas. Este episodio buscó honrar la memoria de John, Kevin y Jason, así como la de su chofer Miguel Rivas,
contando su historia tal cual sucedió con datos verificados. Antes de despedirnos, te recuerdo que si este contenido te pareció valioso, apóyanos uniéndote a nuestro Patreon. Allá tendrás acceso a material extendido. Por ejemplo, en este caso, tenemos un segmento adicional profundizando en detalles emotivos y de mucho contexto sobre esta situación, el caso de los hermanos Fadul, que está disponible para nuestros suscriptores. Y no olvides también suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y te llegarán notificaciones de nuestros próximos episodios en Ni tan Inocentes, donde continuaremos investigando casos impactantes, porque ya sabes que nadie es tan inocente como parece. Nos vemos en un próximo caso. Chao.